Este himno tengo, no sé, años de no cantarlo, pero es lindo, está hablando de lo que el Señor hace, va. Él es todopoderoso, dice Dios de las batallas. Él es el que pelea nuestras batallas. Así es el tema de esta hermosa tarde. Dios pelea nuestras batallas, pero hoy se va a dar cuenta cuándo es que las pelea por nosotros. Hoy se va a dar cuenta. Así que quizás vamos a leerlo de un solo en el lenguaje actual. Me gusta el lenguaje actual porque es más... Y no le preocupe si usted no tiene un lenguaje actual, porque aquí va a aparecer. Así que pongan el lenguaje actual en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Vamos a leer del versículo 9 hasta el 12. Espero que esté, si tiene que estar como esta. Sí. Yo aquí tengo mi Biblia. Ustedes léanlo ahí en la pantalla. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Fíjese de que cuando aparezcan fechas, años y todo eso, eso no está solo por estar ahí, está dando información. Porque de un versículo a otro versículo pueden cambiar ya un rey. Aquí se va a ver esto. Aquí se va a ver esto. Dice la palabra del Señor en el capítulo 18 de Segunda de Reyes y versículo del 9 hasta el 16. Estamos en el lenguaje actual. Durante el cuarto año de rey Ezequías, o sea, él tenía 4 años de estar gobernando, llegó Salmanasar, rey de Asiria. Oiga el nombre, porque en el 13 ya no es él. Si usted sigue leyendo, usted va a creer que él es el mismo. No, ahí, por eso uno tiene que leer despacio. Dice, durante el cuarto año de reinado de Ezequías, llegó Salmanasar, rey de Asiria, y rodeó la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria es la capital del reino del norte. Y era el 7º año de reinado de Oseas en Israel. Había un rey en el reino del sur y había un rey en el reino del norte. Lo que estamos leyendo en este momento es la deportación del reino del norte en el año 721. Y dice, y era el 7º año de reinado de Oseas en Israel. O sea, fue el último rey del reino del norte. Después, oiga esto, lleva Oseas 7 años. Después de mantener rodeada la ciudad durante 3 años, Salmanasar se apoderó de ella, o sea, de Samaria. O sea que Oseas solo reinó 10 años. Oiga esto y a esto póngale atención. Luego Salmanasar llevó a los israelitas a Siria y los ubicó en Ala, junto al río Abor, en la región de Gozán y en las ciudades, oiga, de los medos. Para que usted se ubique ahorita, ellos están en Israel y los asirios se lo llevaron a Irán. Está allá. Están en Israel, se lo llevan a Irán. Eso hacían los asirios. Y dice que los ubicaron en la región de Gozán, en las ciudades de los medos. Esto sucedió, oiga esto, ¿no? ¿Por qué el Señor ya no peleó por el reino del norte? Aquí lo va a decir. Esto sucedió porque los israelitas no obedecieron la ley de Dios. Les había dado, que Dios les había dado por medio de Moisés. Oiga, ni fueron fieles al pacto que habían hecho con él. ¿Cuál era ese pacto? Adorarlo solo a él. Versículo 13. Ezequías tenía ya 14 años de haber gobernado cuando el nuevo, por eso me gusta la lengua actual, cuando el nuevo rey de Asiria llamado Senaquerib atacó todas las ciudades fortificadas de Judá. Judá es el reino del sur, y las conquistó. Dice que todas, solo no conquistó Jerusalén.
Ezequías mandó entonces un hombre a Laquis. Laquis era la segunda ciudad más importante del Reino del Sur. Ezequías mandó entonces un hombre a Laquis, donde estaba el rey de Asiria, con el siguiente mensaje: hice mal en negarme a pagar los impuestos. Retírate de mi país y te pagaré lo que me pidas. En la Reina Valera dice: yo he pecado. ¿Cuál era el pecado? Aquí dice él ahí, yo me equivoqué. Entonces el pecado que él había cometido es ya no pagarle. O sea, ya no te voy a pagar. Entonces cuando los asirios se dieron cuenta de eso, ya habían llevado al Reino del Norte deportado, ya tenían el paso libre. Entonces viene Ezequías y él no quiere que destruyan Jerusalén. Entonces él les va a pagar tributo. Pero ya vamos a ver las características de Ezequías. Entonces dice ahí, voy a leer nuevamente el 14. Ezequías mandó entonces un hombre a Laquis, donde estaba el rey de Asiria, con el siguiente mensaje: hice mal en negar a pagar los impuestos. Retírate de mi país y te pagaré lo que me pidas. Entonces Sennacherib le pidió a Ezequías un impuesto, oiga esto, hermano, 9,000 monedas, 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Oiga lo que tuvo que hacer Ezequías. Ezequías le dio toda la plata que encontró en el templo de Dios y en los tesoros del palacio. También quitó el oro de las puertas del templo y de sus marcos que él mismo había mandado poner, y se los entregó a Sennacherib. Oramos. Señor, bendice tu palabra, háblanos a nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que usted me pueda ayudar para que podamos entender su palabra de una manera clara y de una manera sencilla. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema: Dios pelea nuestras batallas. Ya nos dimos cuenta de que ahí ya se había llegado al 721, el reino del norte había sido deportado, como lo leímos. Los asirios tenían la costumbre de llevarse a los conquistados a otros países, y de estos países se los llevaba a donde había sacado a los demás. En esa vuelta que están dando así, se mezclan judíos con gentiles, de los cuales salen los samaritanos. Te lo puede leer allá en Esdras. Entonces Dios envió juicio, dijo, ¿cuál es el juicio? Se apartó, ya no peleó por ellos. ¿Por qué? Porque ellos se habían vuelto idólatras, eran idólatras. En cambio llegó Ezequías y hizo una reforma. El papá de Ezequías era un papá terrible, pero el hijo no. Entonces el capítulo 18, del 1 hasta el 8, va a ser un resumen de lo que hizo Ezequías, de esa reforma, todo lo que él hizo. Por eso hoy va a entender usted de que el Señor va a pelear por él. Y ya va a decir de que Ezequías puso toda su confianza en el Señor. Pero usted ya leyó ahí, de que él se puso, tan temeroso, y no quería que destruyeran la capital del reino, que era Jerusalén, y él mejor prefirió pagar. Y Dios estaba ahí. Él estaba viendo todo eso. Entonces dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 18:1, dice: Ezequías, hijo de Acaz, ahí dice Ahaz, en la Reina Valera dice Acaz, comenzó a reinar en Judá a los 21 años, cuando Oseas, el último rey del reino del norte, hijo de Ela, tenía ya 3 años de gobernar en Israel. La capital de Ezequías, donde él vivía, la capital de su reino fue Jerusalén. Y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías.
Ezequías obedeció a Dios en todo. Eso le gusta al Señor. Obedeció en todo. Y dice ahí, tal como lo había hecho su antepasado David. Oiga lo que hizo. Quitó los pequeños templos de las colinas en donde la gente adoraba a los dioses y destruyó todas las imágenes de Astarte. También hizo pedazos, oiga esto, hermano, esto es increíble porque habían pasado 700 años adorando a una serpiente que había hecho Moisés. Dice ahí, miren, quitó los pequeños templos de las colinas en donde la gente adoraba a los dioses y destruyó todas las imágenes de Astarte. También hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, y aquí va a dar la razón, porque los israelitas la trataban como a un dios. Los israelitas eran terribles, hermano. O sea, habían hecho un pacto con el Señor y le dijeron allá en el monte Sinaí, todo lo que nos ha dicho, eso haremos. Al ratito ya estaban haciendo el becerro. Así era Israel. Así en veces somos nosotros le decimos al Señor, vamos a hacer esto, y de repente estamos haciendo otra cosa. Y el Señor nos está viendo ahí. Y dice ahí, porque los israelitas la trataban como un dios, pues les quemaban incienso y la llamaron Neustán. Neustán es, aquí tiene la traducción, la Reina Valera, es cosa de bronce, porque de bronce había sido hecha. Oiga esto, el 5. Ezequías confió en el verdadero Dios de Israel. Ni antes ni después hubo en Judá otro rey como él. Siempre fue fiel a Dios y obedeció todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Por eso Dios siempre lo ayudaba y permitía que le fuera bien en todo. Un día Ezequías se puso en contra del rey asirio. Oiga lo que está haciendo, ya no le pago, porque le estaba pagando impuestos y era terrible el impuesto, hermano. Entonces dice ahí, un día Ezequías se puso en contra del rey de Asiria y le dijo que no seguiría bajo su dominio. También venció a los filisteos que estaban en los pequeños poblados y en las ciudades hasta Gaza y sus fronteras. Ahí del 18, capítulo 18, del 1 al 8, hace un resumen de lo que hizo Ezequías. Entonces podemos ver ahí de que Ezequías era una persona, fue uno de los mejores reyes del Reino del Sur, fue uno de los mejores. Él hizo una reforma, quitó la idolatría del Reino del Sur, porque se estaban volviendo idólatras y todo eso. Entonces Dios estaba con él. Pero cuando los asirios se llevaron al Reino del Norte, que se lo llevaron para donde hoy es Irán, se lo llevaron para allá, el paso quedó libre. El paso quedó libre. Entonces, el nuevo rey, porque así dice la lenguaje actual, buena traducción, el nuevo rey, al ver el paso libre, se fue para donde. O vio Ezequías que venía el pueblo, hermano, de los asirios, porque era el imperio que dominaba en ese momento. Ay, hermano, tuvo temor Ezequías. Cuando vio que lo iban a atacar, ya habían conquistado todas las ciudades. Laquis era la ciudad número 2 del Reino del Sur, y ya estaba ahí Senacarib, ya estaba ahí aposicionado. Entonces le manda a decir ahí Ezequías de que no destruya Jerusalén. Hermano, él lo está haciendo con una buena intención. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿y que no? Porque ahí dice la palabra del Señor que él confiaba en el Señor. Pero ahí, hermano, él quiso resolver la situación de él tenía en su corazón ese deseo de que la ciudad no fuese destruida. Entonces él dijo, yo voy a ver cómo hago.
y fue a sacar todo el dinero del Reino del Sur y se lo llevó a Sennacherib. Pero como ellos eran malvados, hermano, agarran el dinero y ¿sabe qué hicieron? Lo fueron a atacar. Ay, hermano. Y no solo hicieron eso, porque toda esta historia abarca el 18 y el 19. Entonces en el versículo 17, donde nos quedamos, dice, después, ahí está, así es, ya él les había entregado el dinero y todo. Después Sennacherib envió desde Laquis a 3 de sus oficiales de confianza. Fíjese que yo vi una traducción, no me acuerdo dónde la vi, pero fíjese que los funcionarios era un general de todo el ejército y el otro era el copero. Y ahí está diciendo que mandó 3 personas importantes. El otro, se me ha olvidado, era como el secretario. Pero lo que llama la atención que dice que envió al copero. Vaya, usted va a entender algo en esta tarde. Dice la palabra del Señor, que Nehemías era el copero. ¿De quién? De Artajerjes. Entonces, ser copero en esa época era ser uno de los funcionarios de más alto rango. O sea, tenían una posición importante. ¿Cuál era el trabajo? Probar el vino, porque en esa época lo que quería la mayoría era envenenar al rey para quedarse con el reinado. Entonces venía el copero y le decía al rey, de este vino es el que tú vas a beber, vaya, bebelo vos primero pues. Entonces yo leí en una traducción y daba las funciones de cada personaje. Entonces dice aquí el 17, después Sennacherib envió desde Laquis a 3 de sus oficiales de confianza al frente de un poderoso ejército para atacar a Jerusalén. Imaginen qué malvados. Hermanos, si no les habían dado 5 centavos. Dice ahí que le dieron 990 kilos de oro y 9.900 kilos de plata. O sea, hermano, era una barbaridad. Si la capital de Jerusalén se quedó sin nada, hasta de las puertas del templo del Señor, Ezequías sacó oro ahí y para dárselo. ¿Por qué? Porque no quería que la destruyeran. Acuérdense que Jerusalén Dios la había escogido para que lo adoraran a él. Entonces Ezequías quería hacer cualquier cosa para que no la destruyeran. Entonces Ezequías tenía un corazón tremendo. Por eso usted entiende ahora de que el Señor estaba con él. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermano, téngalo por seguro que Dios peleará nuestras batallas. Entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Nada. No tiene que hacer nada. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando estaban aquí parados frente al Mar Rojo y aquí tenían a los egipcios? Estén quietos, dijo. No se muevan, dijo, porque hoy van a ver la salvación que viene de Jehová. Entonces, ¿quién es el que pelea la batalla? El Señor. Cuando usted quiere arreglar sus problemas usted mismo, usted se va a meter en un gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de solucionarlo, lo vamos a empeorar. Mejor deje que el Señor actúe. Entonces vienen ellos, todo este pasaje hasta terminar el 18, estos llegan, ofenden a Dios, porque ellos adoran a otros dioses, ofenden al rey e intimidan al pueblo. Fíjense que ellos, los asirios, arameo. Ezequías va a mandar 3 que ellos dominan el hebreo y el arameo. Que oigan el pueblo habla hebreo. Y los mensajeros de los asirios de Seracanit, ellos vienen hablando hebreo, pero los de Ezequías no quieren que hablen hebreo. ¿Por qué?
Porque como ya llegaron, ellos están platicando, los de Ezequías están aquí y los de Asiria están aquí. O sea, ellos están en una posición alta, los de Ezequías. Pero no solo están ellos tres. O sea, está el pueblo aquí, ¿ve? Porque los vienen a atacar. Entonces ellos no quieren que oigan, porque los vienen a intimidar, hermano. Y comienzan a hablarles en hebreo y les dice: no nos hablen en hebreo, háblenos en arameo, porque nosotros les entendemos. Los tres entendían en arameo. Y le preguntan por qué: para que el pueblo no oiga. Es que no hemos venido a hablar con ustedes, les dice. Oiga esto, no hemos venido a hablar con ustedes, hemos venido a hablar con el pueblo. Ese es el relato que yo hoy voy a leer. Mire. Entonces los oficiales asirios le dio este mensaje para Ezequías. Dice ahí: el gran rey de Asiria quiere saber por qué te sientes tan seguro de ganarle. Para triunfar en la guerra no bastan las palabras, hace falta un buen ejército y un buen plan de ataque. ¿En quién confías? O sea, le están diciendo a los que mandó Ezequías, para que se lo vayan a decir a Ezequías. ¿En quién confías que te atreves a luchar contra el rey de Asiria? ¿Acaso confías en Egipto? Porque los del reino del norte habían contratado a los egipcios para que los apoyaran, pero ni con ser eso ya se los había llevado deportados. Y dice: ¿acaso confías en Egipto? Ese país y su rey son como una caña que se rompe si te apoyas en ella, y te herirás. Y si me decís que confías en tu Dios, entonces ¿por qué has quitado todos los altares y ordenaste que tu pueblo adore solamente en Jerusalén? Y él creía, el rey asirio creía que él había quitado los dioses y esos dioses ellos lo adoraban. No, él había hecho una reforma. Dice el 23: tú no tienes con qué atacarme. Es más, si ahora mismo me muestras a 2 jinetes, yo te doy los caballos. Y si estás esperando a los egipcios, déjame decirte que los caballos y carros de combate de Egipto no harán temblar ni al más insignificante de mis soldados. Además, hemos venido a destruir este país. Porque, oiga lo que está diciendo, porque Dios nos ordenó hacerlo, pero el Dios de ellos. Y el Señor está oyendo, y yo me imagino que, okay, ahí está Isaías, ya va a aparecer Isaías. Y como Isaías es el profeta, y el Señor le va a decir algo a Isaías, porque los van a intimidar. Y dice ahí el versículo 26: Eliacán, que son los que ha enviado a Ezequías, Sebna y Joá, le dijeron al oficial asirio: por favor, no nos hable usted en hebreo, háblenos en arameo, porque todos los que están en la muralla de la ciudad nos están escuchando. El oficial asirio le respondió: el rey de Asiria me envió a hablarles a ellos y no a ustedes ni a Ezequías, porque ellos mismos que ustedes se van a quedar sin comida. Y era cierto, hermano, y sin agua. Oiga lo que les va a decir: será tanta el hambre y la sed que tendrán que hasta se comerán su propio excremento y se beberán sus propios orines. Imagina qué tremendo, hermano. Y era cierto, no crean que estaban jugando. En un asedio que le hicieron al reino del norte, hermano, era tanta el hambre, hermano, era tanta el hambre que las mamás cocinaban a sus propios hijos. Era terrible, pero ahí está oyendo el Señor. A mí me encanta la historia, hermano, porque Dios siempre está ahí y siempre está a favor
del que hace la voluntad de Él. Y en estos días es lo mismo. Es lo mismo, hermano. Y dice ahí, después el oficial asirio se puso de pie y gritó muy fuerte en hebreo: escuchen lo que dice el gran rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, porque él no puede salvarlos de mi poder. Si les dice que confíen en Dios, porque Él los va a salvar, no le crean. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Entonces podrán comer las uvas de sus propios viñedos, los higos de sus árboles, y beberán su propia agua. Después los llevaré a un país parecido al de ustedes. Mentira, hermano. Se los llevaba como esclavos. Y todos los que estaban allá en el muro, oyendo. Y yo le aseguro, hermano, que si usted hubiese estado ahí, hubiese dicho: no, mejor hagámosle caso a este. Hagámosle caso. Pero cuando llegue el momento, porque Dios en veces permite que el agua no llegue hasta aquí, y cuando el agua no llega hasta aquí, ahí aparece Él. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta del Señor. Porque usted decía: no puedo. Él ya sabe. Y Él sabe cuándo va a llegar. ¿Por qué? Porque entre más problemas tengamos nosotros, Él más se glorifica para su gloria. Así es, hermano. Entonces dice la palabra del Señor, ahí me quedé en el 32, hoy voy para el 33. Dice: no escuchen a Ezequías, estoy leyendo todavía el 32, y no morirán. No escuchen a Ezequías, pues él los engaña al decirles que Dios los va a salvar. Y dice: a otras naciones sus dioses no pudieron salvarlas de mi poder, ni los dioses de Admán, Arpad, Sefarbaín, Iba y Ena pudieron salvar a Samaria. Eran los dioses que adoraban los samaritanos de mi poder. Así que no esperen que el Dios de ustedes pueda salvar a Jerusalén. La gente se quedó callada porque el rey le había ordenado no contestar. O sea, el rey le dijo: escúchenlo, pero no digan nada. Después Eliaquín, Sebna y Joá rompieron su ropa en señal de preocupación. Ahí se angustia. Era una señal que estaban preocupados, pero el Señor estaba ahí, tranquilo estaba. Y estaba Isaías esperando qué le iba a decir el Señor. Pero ya va a ver lo que va a hacer Ezequías, porque lo que hizo Ezequías, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando usted tiene una gran dificultad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Irse a la Plaza Mundo. ¿Qué es lo que hace? Orar. Orar, hermano. Esa es la clave. La clave es en una oración. La clave no es pelear su propia batalla. Eso no. Deje que el Señor pelee por usted. Déjelo. Y dice ahí, capítulo 19: cuando el rey Ezequías escuchó el mensaje de Sennacherib, se puso muy triste. Y para mostrarlo, se rompió las ropas, se puso ropas ásperas y se fue al tabernáculo de la Matepec. Hermano, le voy a decir algo, porque voy a hacer una aplicación ahí. Si usted tiene problemas, no se vaya donde el vecino, ni donde su mamá. No le van a resolver nada. Véngase aquí abrimos temprano, doble rodillas y clámele: Señor, clama a mí y yo te responderé. Y no le cuente a nadie. No le diga a nadie, hermano. No ande como la Magdalena, que ahora, bueno, ahí la Biblia no dice que andaba llorando. Hay personas que le dicen Magdalena, porque ahora llorando anda. Ay, que esto, ay, que lo. No, usted no le ande llorando a nadie. Usted vaya, como dice el Señor, abra su aposento, entre, cierre la puerta, y cerrada la puerta, dice, ore a su Padre en secreto, y Él lo va a recompensar en público.
Dice ahí el pasaje, y se fue al templo, versículo 2. Luego les pidió a Eliaquín y a Sebna y a los sacerdotes, oiga, esto sí es bueno, mi hermano, hacer una cadena de oración. Ahí está, porque ahí van a hacer una cadena de oración con las personas de confianza. Y dice ahí, luego les pidió a Eliaquín, a Sebna y a los sacerdotes más ancianos que fueran a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, como ya se había dicho. O sea, tenían el plan de ir donde Isaías, hijo de Amós. Como ya se había dicho, Eliaquín era el encargado del palacio y Sebna era el secretario del rey. Todos ellos fueron vestidos con ropas ásperas para mostrar su tristeza y le dijeron al profeta. Me gusta porque el hijo va donde el papá. Ahí Isaías está representando a Dios. Él es el representante de Dios en la tierra. Entonces viene y ellos se van a decirle al papá. Así son los niños, hermanos. Cuando a los niños les pasa algo, ¿donde quién corren? No van a correr donde la tortillera, ni donde la de la tienda, ni la que vende pan. No, corren donde su papá. Y le dicen ahí, Marco le dice a la hermana Claudia, ¿cómo le dice Marco a usted? Mami, me acaba de pasar esto. Entonces la hermana ya se para, porque ella es la encargada. ¿Y qué va a hacer ella? Defenderlo. Ahí vemos cómo salir. No. Y muchos padres así son. Pero nuestro papá no es así. Nuestro papá no es así. Y dice la palabra del Señor. Y le dijeron al profeta, estoy en el 3, y el rey Ezequías, y el rey desanimados. Ojalá que Dios haya escuchado los insultos que el oficial en contra de Dios, el Dios de... Pídele a Dios, le están diciendo. De parte de Dios. Como el rey asirio decía, el gran rey. Entonces vayan a decirle, hermano, ellos no tienen ejército, están acabados. Está el Señor. ¿Por qué? Porque la gloria es más grande para él. Entonces le dice Isaías, anda a decirle, oiga lo que le va a decir. Dice ahí, Isaías le respondió, denle al rey este mensaje de parte de Dios. No tengan miedo de los insultos de ese soldado. Oiga esto, yo haré. Oiga lo que va a hacer. Yo haré que el rey Sennacherib reciba una mala noticia que lo obligue a regresar a su país y ahí lo matarán. Imagínense qué tremendo lo que va a hacer el Señor. O sea, el Señor ya planeó, le van a dar una mala noticia y la mala noticia es que lo están atacando en otro lugar. Entonces se va y deja ahí para que lo destruya, pero él se va para allá. Vamos a ver si lo voy a leer aquí. Va Herbert. How are you, Herbert? Y dice ¿cómo se llama? El 8. Y el oficial asirio se enteró de que Sennacherib, su rey, se había ido de la ciudad de Laquis. Entonces se fue de Jerusalén y encontró a Sennacherib luchando contra Libna. Ahí Sennacherib supo que el rey de Triaca de Etiopía había salido a luchar contra él. Entonces le mandó de nuevo un mensaje a Ezequías. Ya iba para allá, pero le manda otro mensaje. Ezequías, rey de Judá, tu confianza en tu Dios, tú confías en tu Dios, pero no te dejes engañar por él
cuando te dice que yo no te conquistaré Jerusalén, que yo no conquistaré Jerusalén. Como bien sabes, los reyes de Asiria han destruido por completo a cuanto país quisieron. No creas que tú vas a salvar, que tú te vas a salvar. Cuando mis antepasados, está hablando del rey de Asiria, cuando mis antepasados destruyeron a países como Gozán, Arán, Refet y a la gente de Bet Edén que vivían en Telazar, ni sus dioses pudieron salvarlos, ni tampoco pudieron los reyes de Admán, Arpad, Sefabaín, Iba y Ena. Ezequías, oiga, esto me encanta. Como les estaban mandando cartas, entonces le mandaron la carta a Ezequías, agarra la carta. ¿A quién se la lleva? A su papá. Mira lo que te mandaron. Eso voy a hacer. ¿Pero para dónde se va? Para el tabernáculo de la Matepec. Y dice ahí, Ezequías tomó la carta y la leyó. Luego viene la hermana Deisita Sotelo, usted ya sabe que está de duelo todavía. Y la dejó el hijo, ahí va. Y yo la salí a recibir. Bienvenida, hermana, y todo eso. Oiga lo que me dijo. Hermano, me dijo, mejor me vengo para acá, me dijo. Oiga esto. ¿Qué me voy a quedar haciendo en mi casa, me? ¿Sabe? Esa es la clave. Dígame usted, ¿qué va a hacer la hermana allá sola? Y me dice esto, mejor me vengo con ustedes, me dijo. Usted no puede solucionar sus problemas en su casa, mucho menos yéndose para la Plaza Mundo o yéndose al puerto. No va a solucionar los problemas. Los problemas se solucionan aquí, doblando rodillas, clamándole al Señor, y Él va a pelear su batalla. Él lo va a hacer. Y dice ahí, Ezequías tomó la carta y la leyó. Luego fue al templo, extendió la carta delante de Dios y oró diciendo: Dios de Israel, tú tienes tu trono sobre los querubines, tú eres el único. ¿Qué está haciendo Ezequías? Lo que le gusta, ya les iba a decir lo que le gusta al presidente pero de otro presidente que ustedes no conocen, echarse flores. ¿Ok? Hay presidentes que se les gusta echarse flores. No, Ezequías le está echando flores al Dios de Israel. Lo está cuenteando, pues. Le está diciendo ahí: Dios de Israel, tú tienes el trono sobre los querubines, tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra, eres el creador del cielo y la tierra. Préstanos atención, mira lo que está sucediendo. Escucha lo que dijo Sennacherib para ofenderte a ti, el Dios de la vida. Es verdad que los reyes de Asiria han destruido a los países y sus territorios. Era cierto, ellos habían arrasado, eran crueles, hermano. Ahora por eso usted va a entender que Jonás no quería ir donde ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran crueles, habían arrasado, hermano. Eran malvados. Pero a pesar de que eran malvados, el Señor los quería salvar y los salvó. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Pero dice aquí, en verdad que los reyes de Asiria han destruido los países y sus territorios. Pero en realidad, esos no eran dioses, sino imágenes de madera y de piedras hechas por manos humanas. Y por eso fueron destruidas. Dios nuestro, te rogamos que nos salves del poder de los asirios, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú eres el único Dios. Ay, Dios, ya le pegó, le había pegado una gran cuenteada y sale, Señor. Tranquilo. Dice ahí el versículo 20, después Isaías, después de toda la oración, porque esta es la oración de Ezequías. Entonces el Señor habla con Isaías y dice, después Isaías le mandó este mensaje a Ezequías. Dios ya había escuchado todo y le dice a Isaías, llevar un mensaje a mi hijo. Y dice ahí, oh Dios,
el Dios de Israel ha escuchado tu oración. Eso es lindo, hermano. Yo creo que una de las cosas más hermosas que a alguien le puede suceder es cuando usted ya se dio cuenta que Dios escuchó su oración, y no solo la ha escuchado, sino que ya le dio la respuesta. Porque una cosa es que le escuche y otra cosa es que le escuche y que Él le dé la respuesta, pero la respuesta que usted quiere. Eso es hermoso, hermano. Y dice ahí, nuestro Dios, el Dios de Israel, ha escuchado tu oración. Esto es lo que dice de Sennacherib. Oiga, aquí ya está hablando Dios, aquí ya está, hasta aquí nomás. A ti, Sennacherib, Jerusalén te desprecia. Hermano, era potencia. Y Jerusalén ya no había gente. Y le dice, Jerusalén te desprecia. Pero está diciendo el Señor, los israelitas se burlan de ti a tus espaldas. O sea que Sennacherib les estaba diciendo las cosas y los israelitas estaban diciendo, está loquito esto. Y dice ahí, ¿a quién insultaste y ofendiste? Le está preguntando el Señor al rey de Asiria. Me ofendiste a mí, al Dios Santo de Israel. Tu mensaje es un grave insulto para mí. Te presumes de tener muchos carros de combate y de haber subido con ellos a las más altas montañas del Líbano. Tú presumes de haber derribado los cedros y los pinos más altos y hermosos. Dices que has llegado a los lugares más lejanos y a los bosques más tupidos. Tu orgullo es haber hecho pozos y haber bebido el agua de otros países. Presumes de que a tu paso los ríos de Egipto se quedaron secos. Le hace una pregunta, ¿pero acaso no sabes, Sennacherib, que fui yo quien te permitió hacerlo? Él lo había hecho porque el Señor lo había permitido. Haberse llevado deportado al reino del norte lo permitió porque se volvieron idólatras. Todo lo que ellos estaban haciendo es porque Dios lo había permitido. Y dice ahí el versículo 25, la otra mitad. Desde los tiempos antiguos he planeado lo que ahora sucede. Por eso destruiste las ciudades fortificadas y las transformaste en un montón de escombros. Por eso dejaste sin fuerza a tus habitantes y los confundes y llenas de miedo. Se han vuelto como la hierba del campo, como el pasto verde, como la hierba de los tejados que se seca antes de crecer. Sennacherib, ojo con esto. Yo sé todo lo que haces, sé a dónde vas y de dónde vienes, y sé que te enojaste contra mí, te enfureciste y te llenaste de orgullo, pero voy a ponerte un gancho en la nariz, como se les pone a los bueyes, y un freno en la boca, como se le pone a los caballos. Voy a hacerte regresar por el camino de donde viniste. Después Isaías continuó diciéndoles a Ezequías, voy a darte una señal que te hará saber lo que va a pasar. Este año, el próximo, lo único que el pueblo comerá será el trigo que crece por sí solo, pero en el tercer año ya podrán sembrar y cosechar. Acuerda que habían dejado devastado. Dice ahí, pero en el tercer año ya podrás sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer las uvas. Los habitantes de Judá que aún quedan con vida, oiga, serán como árboles bien firmes que producen muchos niños. O sea, como los habían, hermano, habían matado niños y todo eso. O sea, la población se redujo y le dijo, voy a mandar a mujeres que puedan tener 20 hijos, 40 hijos, y cuando sintas, ya hay otra vez más. Y dice ahí,
Los habitantes de Judá que aún quedan con vida serán como árboles bien firmes que producen muchos frutos, porque no todos en Jerusalén morirán de hambre, sino que un pequeño grupo quedará con vida. Dios hará todo esto porque los ama mucho. Dios quiere que sepa que Sennacherib no entrará en Jerusalén, no disparará ni una sola flecha, no la atacará, ni construirá plataformas para subir por sus murallas. Tendrá que volver por donde vino. Dios ha dado su palabra. Dios protegerá esta ciudad por amor a sí mismo y por amor a David, quien le fue fiel en todo. Esa noche el ángel de Dios fue y mató a 185,000 soldados asirios. Y Ezequías estaba así como Lupe, dándose aire, tranquilo, y el ángel del Señor volando cabeza, peleando la batalla por sus hijos. Él pelea nuestra batalla. Él está, usted no sabe, pero Él está peleando su batalla. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, cuando usted está caminando como el Señor quiere. El reino del norte no caminó como Él quería, se lo voló. Era su pueblo. Y todavía no se han encontrado esas 10 tribus. Pero aquí Dios le estaba dando una nueva oportunidad de Jerusalén. Y dice, esa noche el ángel de Jehová fue y mató a 185,000 soldados del ejército asirio, y a la mañana siguiente el campo estaba lleno de muertos. Entonces Sennacherib regresó a su país y se quedó en la ciudad de Nínive, que era la capital. Pero un día, mientras Sennacherib estaba adorando en el templo de su dios Nisroch, sus hijos, hermano, increíble, Adremalec y Cerecer, fueron y lo mataron, y luego escaparon a la región de Ararat, donde se cree que está el arca, y en su lugar reinó su hijo Esar-Adón, y ahí terminó el rey. ¿Y sabe quién vino a conquistar a los asirios? Los babilónicos. Y Israel vivió casi 100 años, porque ellos se van deportados después en el 605, casi 100 años vivieron tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor había peleado por ellos. Por usted y también peleará por mí. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. A los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, para ustedes también es la enseñanza. No es una enseñanza evangelística, pero es la palabra del Señor. Y es mejor estar de parte de Dios que estar en contra de Él. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados, me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.